Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida y en esta ocasión nos trasladamos a la Super Chess League. Se estaba celebrando del 11 al 17 de octubre, coincidía con el Campeonato de Estados Unidos, que es en el que nos hemos ido fijando, pero quería rescatar alguna partida de las que se han jugado, ya que también los jugadores que han participado pues son de primer orden mundial o al menos pues están por ahí arriba. Por lo tanto, tenemos con piezas blancas, es la séptima ronda, con piezas blancas tenemos a Gukes y con piezas negras a Arjun Kalian, ambos jugadores, grandes maestros de la India. Si recordáis, hemos traído ya algunas partidas de Gukes, es un joven prodigio que, en poquitos años casi ya va a estar segurísimo en los puestos top. De momento D4 en el tablero por parte de Gukes, que lleva las blancas, y se responde con caballo F6, C4, E6, preparando un D5, y tras estos movimientos caballo F3, defensa anti-ninzo india. En caso de que las piezas blancas jugasen caballo C3, alfil B4, estaríamos en la defensa ninzo india, con lo que las piezas blancas pueden seguir la partida con alfil D2, E3, o también, por ejemplo, dama C2. Por un lado, en caso de que las piezas negras capturen en C3, pues evitan las blancas, y jugando dama C2 pues evitan el doblaje de peones, y también se controla la casilla de E4, que en algún momento o en alguna línea pues puede saltar el caballo y meter más presión al punto de C3. También, si la dama está en C2, pues puede acompañar un E4 ganando más centro, como vemos en la posición, pero todo esto no se juega. Como decimos, caballo F3, y tras D5, ruptura central, la partida continúa con G3, entrando así en el sistema catalán o apertura catalana. Tras estas jugadas, alfil B4 con jaque por parte de Arjun, a lo que Gukes contesta con alfil D2, cubriéndose el jaque. El alfil vuelve a E7 y tras fianchetar el alfil de casillas blancas, enroque en corto. Tras todas estas jugadas, dama C2, control sobre la casilla o sobre el peón de C4, ya que se podría capturar, y como vemos el alfil de casillas blancas, que tras E3 o E4 directamente según la línea, y en caso de que las negras capturen en C4 podría estar atacando el peón de C4 negro, pues se desarrolla pieza y además se controla dicho peón. Tras estos movimientos, Arjun decide jugar C6, una jugada que de alguna manera es un poquito más pasiva, más tranquila, y en caso de jugar C5, pues realmente, como vemos, hay bastante tensión en el centro, podrían venir capturas en uno o en otro bando casi en la próxima jugada, pero como decimos, se juega C6 y esto le permite a Gukes, y aprovechando que todavía su rey está en el centro del tablero, en jugar H4. Lo vimos también ese ataque de Karis Ayib jugando H4 y H5, aunque era una posición distinta, y esta es su idea: H4, H5 e intentar atacar ya el flanco de rey, que es donde se encuentra el rey enemigo. La partida continúa con caballo B D7. Como vemos ya, aunque las piezas negras tienen a su rey enrocado, existe cierto colapso o falta de espacio en su posición. El alfil de casillas blancas no se puede desarrollar. A ver dónde va en la próxima jugada quizás este caballo de D7, y realmente no tiene espacio, ¿no?, para seguir maniobrando. Esto lo sigue aprovechando Gukes, que juega caballo C3, la dama ya no controla C4, y aquí Arjun decide capturar en C4 aprovechando esta indefensión del peón de C4. Tras estos movimientos, Gukes ignora dicha captura, torre de 1, colocando una torre ya bastante importante en una de las columnas centrales, y la partida continúa con B5. Como vemos, por un lado, Arjun de alguna manera pues está reforzando el flanco de dama o el peón de C4, que lo tiene, al menos de momento, bastante bien atado, y por parte de Gukes sigue de alguna manera la suya. Juega caballo E5, como vemos además se abre la gran diagonal, hay doble ataque sobre el peón de C6, que además no se puede mover, estaría clavado o estaría cayendo la torre de A8 si ahora se mueve, y tras estas jugadas se juega caballo por
E5, D por E5, manteniendo tensión sobre caballo de F6 y también sobre el punto de C6, y tras caballo de 5 de alguna manera pues se está defendiendo todo tras estas jugadas. Guques continúa con su progreso, caballo E4, colocando el caballo en una posición bastante interesante y cercana al ataque al flanco de rey. Si trazamos algunas diagonales o flechas, aunque la dama de momento está cubierta por el caballo de E4, pues ya hay bastante intensidad, o se percibe ya pues cierto ataque en el flanco de rey. Arjun decide jugar H6, quizás para frenar no H5, sino intentar controlar esta casilla de G5 que también el caballo de 4 pues está controlando junto con el alfil y la dama, y tras estos movimientos Guques decide jugar G4. Por lo tanto, su enroque prácticamente va a ser inexistente, ya que está lanzando los peones en el flanco de rey, y quizás para una ruptura pues necesita ese segundo peón, y de ahí que se haya jugado este movimiento de G4. Dama B6, se recomienda en el módulo jugar un alfil B7, dama C7, y tras este movimiento, si por ejemplo trazamos una diagonal, prácticamente todas las piezas negras están sin apoyo o están desplazadas al flanco de dama. El rey prácticamente está solo en la posición. Es verdad que está la torre de F8 debido al enroque, y este alfil de casillas negras que controla pues la casilla de F6, G5 de alguna manera, ¿no? Ni siquiera este caballo de 5 pues podría venir al rescate, o al menos de momento tiene casillas para desplazarse de alguna manera físicamente más cerca de su rey. Tras estas jugadas, ya G5 en la posición. Antes de abrirla se juega H5, cerrando al menos la columna H, y alfil F3. Guques decide por un lado permitir una columna que se puede abrir más pronto que tarde. También el alfil en F3 ya está en posiciones de ataque, y a falta de esta torre en D1, que va a ser difícil también pues poder maniobrarla para meterla en el ataque directamente, pues tienes toda su fuerza volcada en el flanco de rey, como decimos. G6 para parar también el peón de G5, pero esto conlleva ya varios problemas. El tema es que por un lado es verdad que se han parado los peones de H4 y G5 para que sigan progresando, pero este peón que estaba en G7 ya no defiende más la casilla de F6, por lo tanto está fantástica para un caballo que vamos a ver a continuación, aunque primero hay un sacrificio importante de pieza, y era este alfil que había venido a F3, se sacrifica en H5, y tras G por H5 pues ahora es cuando realmente se está abriendo la posición. La partida continúa con caballo F6 jaque. Quizás también puede caer este peón si solo se retira el rey, pero realmente pues tendría pocas probabilidades de seguir vivo en la partida. Por lo tanto, tras este movimiento se decide capturar con el alfil. Podríamos pensar también capturar primero con el caballo, lo vemos rápidamente. G por F6, abriendo definitivamente la columna para su torre en G1, y aquí las negras incluso entregando pieza que tienen de momento de más tras el sacrificio en H5, pues realmente este peón sería bastante potente, y las diagonales que ocupan dama y alfil de casillas negras pues prácticamente hay temas de mate incluso antes de esta captura que se puede hacer en esta jugada. También se puede jugar torre G1 jaque, el rey se puede retirar a H8 y ahora sí capturar, y nuevamente pues prácticamente la partida está perdida en varias jugadas, ¿no? No obstante, aquí Arjun decide capturar con el alfil, G por F6, y tras estas jugadas se juega directamente rey H8, evitando al menos un jaque por parte de las blancas. Torre G1 en la posición, torre G8, y tras cambiar torres, torre por G8 jaque, rey por G8, pues el tema es cómo meter esta dama en la posición, porque es verdad que podría entrar por la diagonal, pero como vemos hay peones que controlan pues las casillas de H7, G6, F5, y aquí habría una jugada interesante, pero no siendo la mejor por mucho, que sería alfil H6. El alfil entra más en contacto en la posición, evita que el rey pueda escapar vía F8,
pero Guques había calculado ya prácticamente todo en la partida y tenía este movimiento fantástico que es dama E4. La idea de este dama D4 es pasar la dama vía G2, por lo tanto hay una triangulación magnífica, ¿no? Fabulosa, para meter a la dama directamente en el ataque y así pues seguir con el mismo, ¿no? Tras estos movimientos las piezas negras poco pueden hacer, se juega dama C5, como vemos este caballo tampoco puede entrar prácticamente por ningún sitio, y tras jugar, como decíamos, dama G2 con jaque, rey F8, y aquí antes de jugar directamente dama G7, que podría ser una opción, ¿no? Se vuelve a dar un jaque, la dama ya está entrando, el rey se retira a E8, el problema es que tras este jaque existe dama F8 y aquí la partida vuelve a estar igualada. Por lo tanto, tras jugar jaque y retirar el rey a F8, hay un movimiento que es alfil H6, ahora en la posición en el que Guques mete la segunda pieza que le falta al ataque y el rey solo tiene una casilla. Rey E8, ahora sí dama G8 funciona perfectamente, se vuelve a dar un nuevo jaque, la dama en F8 no puede cubrir ya que está también el alfil, hay dos piezas controlando dicha casilla y tras estos movimientos pues poquito más que hay que hacer. Rey D7 siendo única, también como este dama F8 que hemos visto, y el problema para las piezas negras es que el caballo está completamente clavado por esa última pieza que ha pasado a tener una actividad tremenda, la torre de D1, y está dejando al caballo completamente clavado. Tras estos movimientos se juega dama por F7 jaque, como decimos, dama E7 no ya con el peón, sino con la dama es mate debido a la clavada por parte de la torre en D1, y poquito más se puede hacer. Tras estos movimientos el rey vuelve a D8 y tras jugar alfil F8, otro movimiento fantástico, el mate está viniendo en la casilla de E7 ya que el caballo, como decíamos, está clavado y además este alfil en F8 pues está expulsando a la dama, y si la dama se retira a cualquier otra casilla vendría, como decíamos, el mate en la casilla de E7, por lo que tras estos movimientos a la desesperada se juega dama por F8 jaque, rey C7 y tras dama D6 con nuevo jaque en esta posición Arjun decide abandonar. Un ataque fantástico, parece muy simple, con movimientos certeros. La verdad que como lleva a esa dama, ¿no?, triangulándola vía E4, pues es una auténtica maravilla. Por seguir una línea en esta posición, el tema es que tras este jaque el rey se puede retirar a B7, B6 y las blancas ya están metiendo o coronando una nueva pieza. El alfil se puede retirar a B7, se corona y cae la torre, y si se retira a D7 pues simplemente se captura el alfil primero y finalmente, bueno, pues la partida está completamente perdida para las piezas negras. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.